Hola, comunidad de Shade. Vivo en Oaxaca, en México, y trabajo en una tienda de artesanías en el centro histórico. Siempre fui escéptica con estas cosas de lo sobrenatural, ¿sabes? Pensaba que era pura tontería, cosa de gente supersticiosa. Pero después de lo que pasó en ese Día de los Muertos, cambié completamente de opinión. Todavía se me pone la piel de gallina nada más de recordarlo. Era 1 de noviembre de 2021 y la ciudad estaba toda adornada para las celebraciones. Las calles olían a copal y flores de cempasúchil. Había música tradicional sonando en cada esquina. Estaba cerrando la tienda cuando una mujer apareció en la puerta. Era extraña, compadre. No puedo explicar bien, pero tenía algo que me puso incómoda al instante. Era chaparra, usaba un rebozo negro que le cubría casi toda la cara, y sus ojos eran tan oscuros que parecían hoyos. Hablaba en un español medio arcaico, como si fuera de otra época. Dijo que tenía una ofrenda especial para mí, para los pequeñitos que se fueron. Yo no entendí nada, porque nunca perdí ningún niño, no tengo hijos, pero ella insistió. Sacó de dentro del rebozo un muñeco de trapo todo gastado. Estaba hecho con telas de colores típicas de Oaxaca, pero estaba medio desteñido, como si fuera muy antiguo. La cara estaba bordada con hilo negro y tenía una expresión triste que me dio escalofríos. Traté de rechazarlo, le dije que no necesitaba, pero la mujer siguió insistiendo de una manera que me puso nerviosa. Repetía que era para los pequeñitos, que yo iba a entender después. Acabé aceptando nada más para que se fuera, porque se estaba haciendo tarde y quería llegar a casa. Le pagué unos pesos, más para librarme de la situación que por querer el muñeco. Cuando agarré la cosa en las manos, sentí un escalofrío raro, como si la tela estuviera helada, aunque hacía calor ese día. La mujer sonrió de manera extraña. Murmuró algo que no pude entender y se fue caminando despacio por la calle. Cuando miré por el aparador para ver hacia dónde se había ido, ya no vi nada. Como si se hubiera esfumado. Me quedé ahí parada unos minutos tratando de procesar lo que había pasado. Me llevé el muñeco a casa sin darle mucha importancia. Vivo en una casa chiquita con mi hermana Esperanza y mi sobrino Sebastián, que en ese entonces tenía 5 años. Es un niño súper listo, juguetón, siempre corriendo por la casa. Cuando llegué, estaba viendo caricaturas en la sala. Dejé el muñeco encima de la mesa de la cocina y me fui a bañar. Cuando salí del baño, encontré a Sebastián cargando el muñeco, platicándole bajito. Me pareció tierno. Los niños siempre hacen eso, ¿no? Le pregunté si le había gustado el amiguito nuevo, y me miró con unos ojos brillando de felicidad. Dijo que el muñeco le había hablado, que se llamaba Joaquín, y estaba triste porque extrañaba a su mamá. En ese momento no le hice mucho caso. Los niños tienen una imaginación demasiado fértil. Esa noche, mientras preparábamos el altar para el Día de los Muertos, Sebastián no soltaba el muñeco. Pusimos las fotos de nuestros familiares que ya murieron, las veladoras, las flores, los panes de muerto, todo igualito como siempre hacía mi abuela. Sebastián insistió en poner el muñeco en el altar también. Dijo que Joaquín quería estar cerca de los otros que se fueron. Esperanza lo encontró raro, pero yo lo dejé. Pensé que sería nada más una etapa. Ya sabes cómo son los niños. Después de que Sebastián se durmió, me quedé en la sala acomodando unas cosas. Era casi medianoche cuando oí un ruido extraño que venía del altar. Parecía un llanto bajito, como de bebé. Pensé que sería un gato en la calle, pero el sonido venía de adentro de la casa. Mi corazón empezó a acelerarse porque no tenía sentido. Fui hasta el altar y casi me caigo para atrás. El muñeco ya no estaba en la misma posición. Yo tenía la certeza absoluta de que Sebastián lo había dejado sentadito al lado de la foto de mi papá, pero ahora estaba acostado de lado, como si estuviera llorando de verdad. Y lo peor, tenía lágrimas mojadas en la tela de la cara. No eran gotas de cera de las veladoras, era agua de verdad, salada.
La probé con el dedo porque no lo podía creer. Me quedé helada, con el corazón disparado. Agarré el muñeco y sentí que estaba calientito, como si tuviera temperatura corporal. En ese momento me entró una desesperación, una sensación horrible de que algo estaba muy mal. Las manos me temblaban tanto que casi tiro la cosa. Corrí al cuarto de Sebastián para ver si estaba bien. Lo encontré dormido, pero hablando bajito, como si estuviera platicando con alguien. Pude escuchar que decía: «No llores, Joaquín, mañana jugamos más». Me quedé ahí en la puerta del cuarto unos minutos, nada más observando. Sebastián estaba volteado hacia la pared, pero parecía que estaba viendo a alguien. A veces se reía bajito, otras veces movía la cabeza como si estuviera contestando preguntas. Era lo más perturbador que había visto en mi vida. Regresé a la sala con las piernas temblorosas y puse el muñeco de vuelta en el altar. No pude dormir bien esa noche, me quedé oyendo ruidos raros por la casa. Sonidos de pasos chiquitos, como de niño, pero Sebastián estaba dormido en su cuarto. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui directo a ver el altar. El muñeco estaba parado, recargado en la pared, en una posición en la que sería imposible que se quedara solo. La tela estaba seca, como si no hubiera pasado nada. Empecé a pensar que había soñado, que el estrés del trabajo me estaba haciendo ver cosas. Pero entonces Sebastián bajó a desayunar y lo primero que hizo fue correr a agarrar el muñeco. Dijo que Joaquín le había contado historias toda la noche, que vivía en una casa muy lejos y que su mamá lo estaba esperando para que regresara. Esperanza se preocupó, dijo que Sebastián se estaba obsesionando con ese juguete. Sugirió que guardáramos el muñeco por unos días, pero Sebastián hizo un berrinche terrible. Lloró tanto que acabamos dejando que se quedara con la cosa. Durante el día, traté de trabajar normalmente, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Les pregunté a algunas clientas más grandes si conocían alguna leyenda sobre muñecos de trapo, pero nadie supo decirme nada específico. Una señora me platicó que en el Día de los Muertos, las fronteras entre los mundos se hacen más delgadas, que a veces los espíritus usan objetos para manifestarse. En ese momento me pareció una tontería, pero conforme fue pasando el día, empecé a ponerme más nerviosa. Cuando llegué a casa al final de la tarde, Esperanza estaba visiblemente alterada. Dijo que Sebastián había pasado todo el día platicando con el muñeco, que a veces parecía que había dos voces hablando en su cuarto. Cuando fue a ver, encontraba nada más a él, pero tenía la certeza de que había escuchado una voz diferente, más grave, contestándole. Eso me puso un nudo en el estómago terrible. Esa segunda noche fue aún peor. Sebastián cenó poquito, se quedó todo el tiempo cargando el muñeco, diciendo que Joaquín no tenía hambre. Después de la cena, se subió a su cuarto y se quedó ahí jugando. Esperanza y yo nos quedamos en la sala viendo televisión, pero no podíamos concentrarnos porque escuchábamos a Sebastián riéndose y platicando allá arriba. De vez en cuando se callaba todo y se hacía un silencio pesado. Después empezaba otra vez. Como a las 10 de la noche, Esperanza subió a acostarlo. Bajó algunos minutos después con una cara de susto que nunca voy a olvidar. Dijo que cuando entró al cuarto, Sebastián estaba sentado en la cama platicando con el muñeco, pero el muñeco estaba del otro lado del cuarto, encima de la cómoda. Como si estuviera platicando con alguien invisible y el muñeco fuera nada más un objeto ahí. Decidimos que al día siguiente nos íbamos a deshacer de esa cosa. Esperanza tenía miedo de dejar a Sebastián solo con el muñeco, y yo también estaba empezando a ponerme paranoica. Pero cuando despertamos, Sebastián estaba en la sala jugando normalmente, como si no hubiera pasado nada. El muñeco estaba en el sillón a su lado, y por primera vez en días, parecía nada más un juguete común. Sebastián hasta comió bien en el desayuno, platicó con nosotras sobre otras cosas. Pensé que tal vez había sido nada más una etapa rara, que ya había pasado,
Pero en el fondo, yo sabía que algo todavía estaba mal. Tenía una sensación constante de que alguien me estaba observando, principalmente cuando pasaba cerca del muñeco. Era como si esos ojos bordados me siguieran por la casa. En la tarde, mientras Sebastián estaba en la escuela, Esperanza y yo decidimos esconder el muñeco. Lo pusimos en una caja en el cuarto de azotea, bien hasta el fondo, atrás de un montón de cosas viejas. Esperanza hasta sugirió quemar la cosa, pero me dio miedo hacer algo que pudiera empeorar la situación. Cuando Sebastián llegó de la escuela y no encontró el muñeco, se desesperó, lloró, gritó, volteó toda la casa buscándolo. Dijo que Joaquín tenía miedo, que no podía quedarse solo en la oscuridad. Tratamos de distraerlo con otros juguetes, con caricaturas, con comida, pero nada funcionaba. Se quedó inconsolable hasta la hora de dormir. Esa noche, la casa se quedó extrañamente silenciosa. No tenía los ruidos raros de las noches anteriores, pero tampoco tenía la sensación de paz que yo esperaba. En la madrugada, desperté con Sebastián moviéndome. Estaba parado al lado de mi cama, cargando el muñeco. Se me heló la sangre al instante. Le pregunté cómo había conseguido agarrar a Joaquín, y me dijo que el muñeco había venido solo a su cuarto, que estaba triste por haberse quedado solo en la azotea. Llevé a Sebastián de vuelta a su cuarto, pero ya no pude dormir. Me quedé acostada pensando en cómo diablos ese muñeco había salido de una caja cerrada en la azotea y había llegado hasta el cuarto del niño. Al día siguiente, subí a verificar. La caja estaba abierta, pero no había señales de que alguien hubiera movido nada. Las otras cosas estaban todas en su lugar. Nada más el muñeco ya no estaba ahí. Empecé a asustarme de verdad, porque no tenía sentido. Decidí buscar en internet sobre objetos malditos, muñecos poseídos, cualquier cosa que me pudiera dar una pista de lo que estaba pasando. Encontré varias historias parecidas, principalmente en México y en otros países de Latinoamérica. Muchas hablaban sobre muñecos que se usaban en rituales, que servían como recipientes para espíritus de niños muertos. Algunas historias mencionaban que esos objetos no se podían destruir fácilmente, que siempre regresaban con quien los tenía. Eso me puso aún más nerviosa, porque significaba que tal vez no había manera de librarme de esa cosa. Traté de contactar a algunas personas que entendían de limpias espirituales, pero la mayoría dijo que necesitaría ver el objeto personalmente, y yo no quería llevar esa cosa a ningún lado. Esa noche, decidí quedarme despierta para observar lo que realmente pasaba. Me escondí en el pasillo, desde donde podía ver el cuarto de Sebastián. Como a medianoche, empecé a escuchar ese llanto bajito otra vez. Esta vez, tenía la certeza de que venía de su cuarto. Me acerqué despacito y miré por la rendija de la puerta. Sebastián estaba dormido, pero el muñeco estaba sentado en la cama a su lado, y juro que lo vi moverse. No fue mi imaginación, no fue sombra de la luz. El muñeco volteó la cabeza hacia donde yo estaba y me miró directamente. Sentí un frío en la espalda que nunca había sentido en mi vida. Salí corriendo de ahí y pasé el resto de la noche encerrada en mi cuarto, con el corazón latiendo desacompasado. Sabía que al día siguiente tendría que tomar una medida drástica. A la mañana siguiente, mientras Sebastián estaba en la escuela, agarré el muñeco y me lo llevé bien lejos de la ciudad. Manejé hasta un camino de terracería en medio de la nada y enterré la cosa debajo de un árbol grande. Marqué el lugar en mi mente y regresé a casa aliviada, pensando que por fin había resuelto el problema. Cuando Sebastián llegó de la escuela y no encontró a Joaquín, se puso triste, pero no hizo el berrinche de antes. Dijo que sabía que yo me había llevado el muñeco, pero que estaba bien porque Joaquín le había dicho que iba a regresar cuando quisiera. Eso me puso los pelos de punta, pero traté de ignorarlo. Pasamos algunos días en paz, sin acontecimientos extraños. Empecé a pensar que había funcionado.
que por fin nos habíamos librado de esa maldición. Pero una semana después, cuando llegué del trabajo, encontré a Sebastián jugando en la sala con el muñeco otra vez. Mi mundo se desplomó en ese momento. Le pregunté a Esperanza de dónde había salido esa cosa, y me dijo que no sabía, que había encontrado a Sebastián jugando cuando regresó del mercado. Sebastián me miró con esos ojos inocentes y dijo que Joaquín había regresado solo, que había caminado mucho para llegar a casa. Sentí una desesperación terrible, porque significaba que no importaba lo que hiciera, ese muñeco siempre iba a regresar. Le quité la cosa de las manos a Sebastián, aunque se puso a llorar, y esta vez decidí quemarlo. Me fui al patio, agarré alcohol, cerillos, y le prendí fuego al muñeco. Se quemó normalmente, como cualquier tela se quemaría. Me quedé ahí viendo hasta que se hizo cenizas, y después tiré todo a la basura. Pensé que esta vez había resuelto definitivamente. ¿Cómo iba a regresar un muñeco si se había hecho cenizas, no? Sebastián se puso muy triste los primeros días, pero poco a poco fue regresando a la normalidad. Jugaba con otros juguetes, veía caricaturas, platicaba con nosotras sobre cosas normales de niños. Esperanza y yo empezamos a relajarnos, pensando que la pesadilla había terminado. Pero 2 semanas después, un sábado en la mañana, desperté con Sebastián llamándome. Estaba parado en la puerta de mi cuarto, cargando el muñeco. Era exactamente igual al que yo había quemado, pero parecía nuevo, como si acabara de hacerse. Las telas estaban brillantes, el bordado de la cara estaba perfecto, no tenía ninguna señal de desgaste. Sebastián dijo que Joaquín había regresado porque lo extrañaba mucho, que ahora estaba más bonito porque había descansado. En ese punto, ya estaba al límite de la desesperación. Ya no sabía qué hacer, porque era obvio que esa cosa no era normal. Decidí buscar ayuda profesional, alguien que realmente entendiera de cosas sobrenaturales. Una vecina me recomendó una curandera que vivía en una comunidad indígena en las afueras de la ciudad. Doña María era una señora muy viejita, con unos ojos que parecían ver a través del alma de uno. Cuando le conté la historia, se puso muy seria. Dijo que conocía casos parecidos, que algunos objetos sirven como anclas para espíritus que no pueden partir. Explicó que probablemente era el espíritu de un niño que había muerto de forma traumática y estaba usando el muñeco para tratar de regresar al mundo de los vivos. El problema es que mientras más tiempo pasara, más fuerte se iba a hacer la conexión. Doña María me dijo que la única forma de resolverlo sería haciendo un ritual de liberación, pero que era peligroso porque el espíritu podía reaccionar mal. Me pidió que le llevara el muñeco, pero cuando llegué a casa a agarrar la cosa, Sebastián no quiso entregarlo de ninguna manera. Dijo que Joaquín tenía miedo, que no se quería ir. Traté de explicarle que era por su bien, pero Sebastián se puso histérico. Esperanza sugirió que nos lo lleváramos, que tal vez sería más fácil si él veía que no iba a pasar nada malo. En el camino a casa de la curandera, Sebastián se quedó callado, abrazado con el muñeco. Yo manejaba viendo por el espejo, y juro que a veces parecía que el muñeco me estaba viendo de vuelta. Era una sensación horrible, como si me estuviera juzgando por algo. Cuando llegamos a casa de Doña María, miró el muñeco e hizo una cara que nunca voy a olvidar. Era una mezcla de tristeza y miedo. Dijo que el espíritu era muy fuerte, que ya tenía mucho tiempo atrapado en ese objeto. Le pidió a Sebastián que pusiera el muñeco en una mesa en el centro de la sala y empezó a preparar el ritual. Prendió veladoras, quemó hierbas, hizo oraciones en zapoteco que yo no entendía. El ambiente se puso pesado, como si el aire se hubiera espesado. Sebastián se puso inquieto. Dijo que Joaquín estaba asustado, que no quería que le hicieran eso. Doña María siguió con las oraciones, pero de repente las veladoras empezaron a parpadear. El muñeco, que estaba acostado en la mesa, se sentó solo.
Casi me desmayo ahí mismo. La curandera no paró el ritual, pero se veía que estaba luchando contra algo. Sudaba mucho, las manos le temblaban y las palabras le salían con dificultad. El muñeco empezó a moverse más, como si estuviera tratando de salirse de la mesa. Sebastián empezó a llorar, diciendo que Joaquín tenía dolor, que lo querían lastimar. Yo estaba aterrorizada, pero sabía que tenía que dejar que doña María terminara lo que había empezado. De repente, gritó una palabra en zapoteco y todas las veladoras se apagaron al mismo tiempo. Nos quedamos en la oscuridad por unos segundos que parecieron una eternidad. Cuando prendió una lamparita, el muñeco estaba tirado en la mesa, inmóvil. Parecía que había perdido toda la vida que tenía antes. Doña María estaba agotada. Dijo que había logrado liberar el espíritu, pero que había sido una de las cosas más difíciles que había hecho. Regresamos a casa en silencio. Sebastián estaba triste, pero no histérico como yo esperaba. Dijo que Joaquín se había ido, que había encontrado a su mamá y ahora estaba feliz. Guardé el muñeco en un cajón, sin valor para tirarlo, pero tampoco queriendo dejarlo a la vista. En los días siguientes, la casa regresó a la normalidad. Ya no había ruidos extraños, ya no había sensación de estar siendo observada. Sebastián volvió a jugar con otros juguetes, a dormir tranquilo, a ser un niño normal. Pensé que por fin habíamos resuelto el problema, que doña María había logrado romper la maldición, pero estaba equivocada. 3 meses después, una mañana cualquiera, abrí el cajón donde había guardado el muñeco y estaba vacío. Busqué por toda la casa, pero no encontré la cosa en ningún lado. Algunos días después, Sebastián me preguntó si sabía dónde estaba Joaquín. Dijo que había soñado con él, que estaba triste y solo otra vez. Yo mentí, le dije que no sabía, pero me preocupé. ¿Será que el ritual no había funcionado? ¿Será que el espíritu había regresado? Pasé semanas nerviosa, esperando que el muñeco apareciera otra vez, pero no pasó nada. Sebastián no volvió a mencionar el tema y la vida siguió normal. Hasta hoy, 3 años después, nunca volví a ver ese muñeco. A veces me pregunto si doña María realmente logró liberar el espíritu, o si simplemente se fue a buscar otra familia para espantar. Lo que sé es que cambió completamente mi visión sobre estas cosas. Ahora creo que existen fuerzas que no entendemos, objetos que cargan energías que no deberían existir. Y siempre que paso por alguna tienda de artesanías y veo muñecos de trapo, siento escalofríos y me alejo lo más rápido posible. Mi nombre es Vinicius y trabajo como chofer aquí en un rancho grande en Chihuahua. Llevo a los peones a la ciudad, busco suministros, esas cosas. Ya hace más de 15 años que ando por estos caminos de terracería, conozco cada curva, cada hoyo. Siempre fui un tipo escéptico. No creía en esas historias de espantos que la gente del rancho cuenta alrededor de la fogata. Pensaba que era pura invención, cosa de gente que toma demasiado tequila o que quiere asustar a los nuevos. Pero después de lo que pasó esa madrugada de diciembre, ya no duermo bien. Mi esposa Carmen dice que despierto gritando casi todas las noches, sudando frío, diciendo cosas sin sentido. Era un martes. Me acuerdo bien porque había ido a buscar medicinas a la ciudad para el ganado enfermo. Estaba regresando al rancho como a las 2 de la mañana, cuando vi a un hombre parado a la orilla del camino de terracería, haciéndome señas. Lo primero que me llamó la atención fue la manera en que estaba vestido. Usaba un traje negro muy elegante, pero medio pasado de moda, como si fuera de los años 50. Tenía un sombrero en la cabeza y estaba con las manos en los bolsillos. Pensé que sería algún ranchero de otro rancho que había tenido problemas con el carro. Ya sabes cómo es. A veces pasa en estos caminos desiertos. Paré la camioneta y se subió del lado del copiloto sin decir nada. Cuando lo miré para saludarlo, sentí un frío extraño. La cara la tenía en la sombra por el sombrero,
pero se veía una sonrisa que me puso incómodo. Le pregunté para dónde quería ir y me contestó con una voz ronca, medio susurrada, que quería ir al Panteón Viejo que está unos kilómetros después del rancho. Me pareció raro, porque a esa hora de la madrugada nadie va al panteón, pero pensé que tal vez había perdido a alguien de la familia. Prendí la camioneta y salí manejando por el camino empolvado. Durante el trayecto traté de platicar, como siempre hago. Le pregunté si era de algún rancho de la región, si conocía a mi patrón, esas cosas normales, pero nada más contestaba con monosílabos, siempre con esa voz extraña. Lo que más me molestaba era que no podía verle la cara bien, aunque estuviera a mi lado. Parecía que la sombra del sombrero era más oscura de lo que debería ser, como si se tragara la luz del tablero. Y había un olor raro en la camioneta, medio dulce, medio podrido, como flor marchita mezclada con tierra mojada. Pensé que tal vez sería algún perfume caro que yo no conocía, pero se estaba poniendo empalagoso. El silencio estaba pesado. Nada más se oía el ruido del motor y de las piedras pegándole al chasis. Cuando estábamos llegando cerca del Panteón Viejo, me pidió que parara ahí mismo en el camino. Dijo que iba a caminar el resto del trayecto. Fue ahí cuando todo se puso muy raro. Se volteó para agradecerme el aventón y cuando la luz débil del tablero le pegó en la cara, casi me da un infarto. Los ojos eran completamente rojos, no tenía pupila, nada. Y la sonrisa, compadre, nunca voy a olvidar esa sonrisa. Los dientes eran todos filosos, como de animal salvaje, y la boca se extendía mucho más de lo que debería, casi de oreja a oreja. La piel estaba demasiado pálida, como si fuera de muerto. Me quedé paralizado, con las manos pegadas al volante, sin poder moverme. Sacó unos billetes de la bolsa para pagarme la gasolina, pero cuando toqué el dinero, estaba helado como hielo. Susurró un «Muchas gracias y amigo», con esa voz ronca y abrió la puerta para salirse. Fue ahí cuando vi la cosa más aterrorizante de mi vida. Cuando se bajó de la camioneta, la luz de los faros lo alumbró completo y vi que los pies los tenía volteados para atrás. No era mi imaginación, no era sombra ni nada. Los pies estaban literalmente volteados para el lado contrario, como si alguien le hubiera torcido las piernas. Caminaba normalmente hacia el panteón, pero los pies apuntaban para la dirección opuesta. Sentí un terror que nunca había sentido en mi vida. Una cosa que venía de adentro, como si mi cuerpo supiera que eso no era humano. Traté de acelerar para salir de ahí lo más rápido posible, pero las manos me temblaban tanto que no podía cambiar la velocidad bien. Cuando por fin pude, miré por el espejo para ver si todavía estaba ahí. Había desaparecido completamente. El camino estaba vacío, nada más polvo levantándose con el viento. Pero el olor seguía en la camioneta, más fuerte todavía. Llegué al rancho en estado de shock. Carmen estaba durmiendo en nuestra casita, pero despertó cuando me oyó entrando. Dijo que estaba blanco como papel, sudando frío, temblando. Traté de contarle lo que había pasado, pero las palabras me salían todas revueltas. Me hizo un té de manzanilla para calmarme. Dijo que debía estar muy cansado del viaje largo, que había sido nada más una pesadilla o alucinación. Yo quería creer eso, pero sabía que había sido real. El dinero que me dio estaba en mi bolsa, pero cuando se lo fui a enseñar a Carmen, los billetes estaban todos negros, como si los hubieran quemado, y el olor, ese olor dulce y podrido, no se quitaba de la camioneta de ninguna manera. Pasé el resto de la madrugada despierto, viendo por la ventana de nuestra casa, con miedo de que esa cosa apareciera otra vez. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esos pies volteados y de esa sonrisa macabra. Al día siguiente, traté de trabajar normalmente, pero no podía concentrarme. Cada vez que tenía que salir del rancho, me ponía nervioso, viendo para todos lados en el camino.
Les conté la historia a algunos peones durante la comida, pero la mayoría se rió de mí. Dijeron que debía haber tomado demasiado en la ciudad, que estaba inventando historias para impresionar. Nada más el viejo Esteban, que trabaja en el rancho hace más de 40 años, me tomó en serio. Dijo que ya había oído hablar de cosas parecidas, que existen seres que andan por estas tierras desiertas de madrugada, principalmente cerca de panteones antiguos. Platicó sobre una leyenda que contaban sus abuelos de criaturas con los pies volteados que se aparecen a quien anda solo en los caminos. Dijo que son demonios que se disfrazan de gente, pero siempre tienen algún defecto que los delata. Los pies volteados son una de las señales más comunes en esta región. Esa noche, cuando me fui a dormir, empecé a tener pesadillas terribles. Soñaba que estaba manejando otra vez por el camino oscuro, y ese hombre aparecía del lado del copiloto. Pero esta vez no usaba sombrero y podía verle la cara claramente. Era aún peor de lo que recordaba. La piel se estaba pudriendo. Los ojos rojos brillaban en la oscuridad de la camioneta y se reía con esa boca llena de dientes filosos. En el sueño, decía que iba a regresar, que ahora conocía el camino al rancho y me iba a visitar siempre. Desperté gritando, todo sudado, y Carmen me tuvo que calmar. Se estaba preocupando, dijo que no estaba bien, que tal vez debería ir a la ciudad a buscar un doctor. Pero, ¿cómo le iba a explicar a un doctor que había visto un demonio? Las pesadillas siguieron todas las noches. Siempre lo mismo. Yo manejando por el camino, él apareciendo, esa sonrisa terrible y los pies volteados. A veces en el sueño hablaba cosas en un idioma que yo no entendía, pero que me daba escalofríos. Carmen se estaba desesperando. Dijo que estaba adelgazando, que tenía ojeras muy marcadas. Los otros peones del rancho empezaron a fijarse también. Preguntaban si estaba enfermo. El patrón hasta me habló. Dijo que no estaba rindiendo en el trabajo, que parecía distraído todo el tiempo. Traté de explicarle que nada más estaba cansado, pero no me creyó mucho. Empecé a evitar salir del rancho de noche. Inventaba pretextos para no hacer los viajes a la ciudad. Pero el trabajo lo exigía, ¿no? No podía quedarme sin ganar dinero. Una semana después del primer encuentro, tuve que ir a buscar alimento a la ciudad otra vez. Salí temprano en la mañana, pensando que durante el día sería más seguro. El viaje estuvo tranquilo. Compré todo lo que necesitaba, platiqué con los proveedores, traté de actuar normalmente. Pero cuando empezó a oscurecer y todavía estaba en la ciudad, me entró una desesperación. No quería agarrar el camino de noche de ninguna manera, pero no tenía opción. El ganado necesitaba el alimento y no podía dormir en la ciudad. Llené el tanque de combustible, compré unos rosarios en la iglesia y salí manejando despacio, rezando bajito. El camino estaba más oscuro que lo normal. Parecía que hasta las estrellas estaban escondidas. Cada sombra a la orilla del camino me hacía disparar el corazón. Ya estaba casi llegando al rancho cuando vi una figura parada exactamente en el mismo lugar de la semana anterior. Se me heló la sangre. Era él otra vez. Esta vez no paré. Aceleré la camioneta y pasé derecho, pero cuando miré por el espejo, estaba corriendo atrás del carro. Y la velocidad con que corría no era humana. Parecía que estaba volando sobre el camino. Los pies volteados hacían un ruido extraño en la tierra, como si estuviera pegando con pedazos de palo. Aceleré más todavía, pero siguió persiguiéndome, siempre con esa sonrisa macabra. En el espejo, veía los ojos rojos brillando en la oscuridad como faros. Empecé a rezar en voz alta, pidiendo protección, pero parecía que se estaba acercando cada vez más. De repente, desapareció. Miré para todos lados, pero ya no vi nada. Llegué al rancho con el corazón casi saliéndoseme por la boca, las manos temblando tanto que apenas podía apagar el motor.
Carmen me encontró en el portal, sentado en la mecedora, viendo hacia la nada. Dijo que parecía que había visto un fantasma, que estaba pálido como un muerto. Le conté lo que había pasado, y esta vez no dijo que era mi imaginación. Se asustó también. Dijo que tal vez deberíamos buscar al padre de la ciudad o algún curandero que supiera lidiar con esas cosas. Esa noche durmió pegada a mí, pero aún así las pesadillas regresaron. Nada más que ahora eran peores. En el sueño ya no estaba en el camino. Estaba dentro de nuestra casa, sentado en nuestra sala, esperándome. Decía que se iba a quedar cerca, que le gustaba el rancho, que había encontrado un lugar bueno para divertirse. Desperté gritando otra vez, y Carmen se puso a llorar. Dijo que ya no aguantaba verme así. Al día siguiente, busqué al viejo Esteban para platicar más sobre esas leyendas. Me llevó a un rincón apartado del rancho y me contó cosas que me pusieron los pelos más de punta. Dijo que esas criaturas son atraídas por personas que andan solas de noche, que una vez que te conocen, ya no te sueltan. Explicó que los pies volteados son una señal de que el alma de la criatura está perdida, que no puede encontrar el camino al otro mundo. Por eso anda vagando, buscando almas para llevarse. Esteban dijo que conoció a un vaquero hace años que pasó por lo mismo y que el hombre nunca volvió a ser el mismo. Acabó enloqueciendo, hablaba solo, veía cosas que no existían. Un día simplemente desapareció, nunca más nadie supo de él. Eso me dejó aún más aterrorizado, porque significaba que yo podía acabar igual. Esteban me dio la dirección de una curandera que vivía en una comunidad indígena cerca de ahí. Dijo que ella entendía de esas cosas, que tal vez podría ayudarme. El fin de semana, Carmen y yo fuimos hasta allá. La mujer se llamaba Camila. Era bien viejita, con unos ojos que parecían ver a través del alma de uno. Cuando le conté la historia, movió la cabeza con tristeza. Dijo que me había encontrado con un caminante maldito, un espíritu que se queda atrapado entre los mundos por algún pecado grave que cometió en vida. Explicó que esas criaturas se alimentan del miedo de las personas, que mientras más miedo sintiera yo, más fuerte se hacía ella. El problema es que una vez que me marcó, iba a ser difícil librarme de ella. Pero dijo que había algunas cosas que podía hacer para protegerme. Camila me dio un amuleto hecho con hierbas y piedras. Dijo que lo usara siempre en el cuello. También me enseñó algunas oraciones de protección y me dio una bolsita con sal gruesa bendita para esparcir alrededor de nuestra casa. Dijo que debía evitar andar solo de noche, que siempre que fuera posible debería llevar a alguien conmigo en los viajes. Y lo más importante, no podía demostrar miedo si me encontraba con la criatura otra vez. Tenía que mostrar que no tenía miedo, que tenía fe, que ella no tenía poder sobre mí. Parecía más fácil decirlo que hacerlo, pero era mi única esperanza. Regresamos al rancho con un poco más de esperanza, pero yo sabía que la lucha apenas estaba empezando. Esa noche, esparcí la sal alrededor de toda la casa. Me puse el amuleto en el cuello y recé las oraciones que me había enseñado. Por algunos días, las cosas mejoraron, las pesadillas disminuyeron, pude trabajar mejor. Carmen se tranquilizó más. Pensé que tal vez los consejos de la curandera habían funcionado, que había logrado protegerme de esa cosa. Pero 2 semanas después, tuve que hacer un viaje urgente a la ciudad. Uno de los peones se había lastimado feo y necesitaba ir al hospital. No había manera de esperar hasta el día siguiente, era cuestión de vida o muerte. Llevé al peón herido y me quedé en el hospital hasta que lo operaron y se estabilizó. Cuando salí, ya era casi medianoche. No tenía opción, tenía que regresar al rancho. Agarré fuerte el amuleto, recé las oraciones y salí manejando, tratando de no pensar en lo que podía pasar en el camino. Estaba manejando despacio, con todos los sentidos alerta. Cada curva del camino me ponía más tenso,
Cada sombra parecía esconder algo. El amuleto que me había dado Camila estaba caliente en mi pecho y repetía las oraciones bajito, tratando de mantener la calma. Ya estaba casi a la mitad del camino cuando sentí ese olor otra vez. El mismo olor dulce y podrido que había sentido la primera vez. El corazón se me disparó, pero traté de controlarme. Me acordé de las palabras de Camila. No podía demostrar miedo. Seguí manejando, fingiendo que no había notado nada. Pero cuando miré por el espejo, ahí estaba, parado en medio del camino, atrás de la camioneta, con esa sonrisa terrible, los ojos rojos brillando en la oscuridad. Esta vez no estaba tratando de pedir aventón. Estaba nada más ahí, observándome. Aceleré la camioneta, tratando de alejarme de él lo más rápido posible. Pero cuando miré otra vez por el espejo, seguía en el mismo lugar, como si no se hubiera movido. Nada más que ahora parecía estar más cerca, aunque yo hubiera acelerado. Era imposible, pero era lo que estaba pasando. Seguí manejando, sin mirar para atrás, rezando bajito. Algunos minutos después, no aguanté la curiosidad y miré otra vez. Ya no estaba en el camino atrás de mí. Sentí un alivio momentáneo, pensando que había logrado escapar. Pero entonces miré hacia el lado y casi estrelló la camioneta contra un árbol. Estaba corriendo al lado del carro, a la misma velocidad, con esos pies volteados haciendo un ruido horrible en la tierra. No estaba agitado, no parecía estar esforzándose. Nada más corría, siempre con esa sonrisa macabra, viéndome a través de la ventana. Lo que más me aterró fue que no parecía estar tocando el suelo bien. Los pies volteados pegaban en la tierra, pero parecía que estaba flotando, deslizándose sobre el camino. Y lo peor, se estaba acercando cada vez más a la camioneta. Pisé a fondo el acelerador, pero no servía de nada. Siguió ahí, a mi lado, como si estuviera jugando conmigo. De repente, hizo una cosa que me heló la sangre. Dejó de correr y se quedó parado en medio del camino, pero siguió viéndome. Aunque yo me alejara de él, sentía los ojos rojos clavados en mí. Cuando miré por el espejo una última vez, lo vi levantando lentamente los brazos al cielo, como si estuviera haciendo algún tipo de invocación. Y entonces empezó a reírse. Una risa alta, haciendo eco por la noche, que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Llegué al rancho en pánico total. Carmen me estaba esperando despierta, y cuando me vio, se aterró. Dijo que estaba blanco como papel, temblando, con los ojos muy abiertos de terror. Traté de contarle lo que había pasado, pero las palabras me salían todas revueltas. Me dio agua, trató de calmarme, pero no podía dejar de temblar. Lo peor es que esa risa todavía hacía eco en mi cabeza, como si se hubiera quedado grabada ahí adentro. Carmen dijo que teníamos que buscar ayuda, que eso no era normal. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé viendo por la ventana, con miedo de ver esa figura aparecer otra vez, y cada vez que cerraba los ojos, oía esa risa terrible haciendo eco en mi mente. En los días siguientes, las cosas se pusieron aún peores. Empecé a verlo en otros lugares, no nada más en el camino. A veces estaba parado a la orilla del potrero, observando el ganado. Otras veces aparecía cerca de los establos, siempre con esa sonrisa y esos pies volteados. Pero lo más aterrorizante es que nunca trataba de acercarse o hacer algo. Nada más se quedaba ahí, observándome, como si estuviera esperando algo. Los animales del rancho empezaron a ponerse agitados. Los caballos se negaban a salir de los establos, el ganado se quedaba inquieto, y los perros se pasaban toda la noche gimiendo y escondiéndose. Era como si sintieran la presencia de esa cosa maligna. Los otros peones empezaron a fijarse también. Algunos dijeron que habían visto una figura extraña rondando el rancho de noche, pero cuando iban a verificar, no encontraban nada. Una noche, desperté con un ruido extraño de afuera. Parecía alguien caminando alrededor de la casa.
pero los pasos eran irregulares, como si la persona estuviera cojeando. Miré por la ventana y lo vi ahí, caminando en círculos alrededor de nuestra casa. Pero lo que me dejó completamente aterrorizado fue darme cuenta de que a cada vuelta que daba, el círculo se hacía más chico. Se estaba acercando a la casa lentamente, metódicamente. Carmen despertó también y vio la escena. Se puso a llorar bajito, susurrando oraciones. Nos quedamos ahí, pegados uno al otro, viendo a esa criatura dar vueltas y más vueltas. Después de como 2 horas, se paró justo enfrente de la puerta de nuestra casa. Se quedó ahí parado por unos minutos, como si estuviera decidiendo si entraba o no. Después, lentamente, se volteó y se fue, siempre con esos pies volteados haciendo ese ruido horrible. Al día siguiente, encontré marcas en la tierra alrededor de la casa. Un círculo perfecto de huellas con los pies volteados para atrás. Carmen también las vio y empezó a hacer las maletas en ese mismo momento. Dijo que ya no aguantaba más, que se iba a casa de su hermana en la ciudad. Traté de convencerla de que se quedara, pero estaba decidida. «Esa cosa quiere algo contigo, Rodrigo», me dijo llorando, «y no me voy a quedar aquí para ver qué va a pasar». Se fue ese mismo día y me quedé solo en el rancho con esa maldición. Busqué a Camila otra vez, desesperado. Me miró y movió la cabeza con tristeza. Dijo que la situación se había salido de control, que la criatura estaba marcando territorio, preparándose para algo. «Está jugando contigo», me dijo, «como un gato juega con un ratón antes de matarlo». Camila me dio más amuletos, más oraciones, más sal bendita. Pero yo sabía que no iba a servir de mucho. Esa cosa había decidido que yo era su juguete nuevo e iba a seguir atormentándome hasta conseguir lo que quería. Regresé al rancho con la sensación de que estaba caminando hacia mi propia perdición. Esa noche apareció otra vez. Esta vez estaba parado justo enfrente de la ventana de mi cuarto, viéndome a través del vidrio. No trató de entrar, no hizo ningún gesto amenazador. Nada más se quedó ahí, observándome, con esa sonrisa terrible. Me quedé toda la noche despierto, viéndolo y él viéndome a mí. Cuando salió el sol, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía que iba a regresar, y cada noche que pasaba se hacía más atrevido, más cercano. Era nada más cuestión de tiempo hasta que decidiera hacer lo que fuera que tenía planeado para mí. Hasta hoy, 2 años después, todavía aparece. No todas las noches, pero con frecuencia suficiente para que nunca pueda relajarme completamente. A veces me paso semanas sin verlo y empiezo a pensar que tal vez se fue. Pero entonces, cuando menos me lo espero, ahí está otra vez. Parado en el camino, en el potrero, o peor todavía, afuera de mi ventana. Carmen nunca regresó al rancho. Me habla a veces, pregunta si estoy bien, pero siempre miento. ¿Cómo le voy a contar que esa cosa todavía está aquí, vigilándome, esperando? Los otros peones piensan que me estoy volviendo loco. Algunos ya pidieron cambio a otros ranchos. Dicen que el ambiente aquí está demasiado pesado. El patrón está pensando en correrme, pero ¿dónde voy a conseguir otro trabajo? Y además, tengo la certeza de que esa criatura me va a seguir a donde vaya. Me escogió y ahora soy su propiedad. Nada más no sé todavía qué está esperando para hacer lo que vino a hacer. Mi nombre es Eduardo. Tengo 45 años y trabajo como contador aquí en Puebla desde hace más de 20 años. Estoy casado con Leticia desde hace 15 años. Tenemos 2 hijos. Llevo una vida normal, sin grandes emociones. Mi rutina es siempre la misma. Trabajo, casa, familia, fines de semana tranquilos. Nunca tuve experiencias extrañas. Nunca vi nada que no pudiera explicar con lógica. Pero necesito contar algo que me pasó el mes pasado y que no se me quita de la cabeza.
Después de lo que vi en el velorio de don Aurelio, mi visión sobre estas cosas cambió completamente. Don Aurelio era un cliente antiguo de la oficina donde trabajo, un señor de unos 80 años que tenía un rancho pequeño en las afueras de la ciudad. Era un hombre respetado, trabajador, de esos que todo mundo conocía y quería. Siempre fue muy correcto conmigo. Pagaba las cuentas a tiempo. Nunca dio problemas. Cuando murió de infarto, medio inesperadamente, toda la comunidad se conmocionó. El velorio se programó para un jueves por la noche en la funeraria San Miguel, una de las más antiguas de la ciudad. Como era mi cliente desde hace años y siempre tuvimos una relación de respeto, pensé que era mi deber ir. Leticia hasta se ofreció a acompañarme, pero le dije que no era necesario, que sería nada más una visita rápida para dar el pésame a la familia. Si hubiera sabido lo que iba a pasar esa noche, la hubiera llevado conmigo, o mejor aún, ni hubiera ido. Llegué a la funeraria como a las 8 de la noche después del trabajo. El lugar estaba lleno, como era de esperarse. Don Aurelio tenía muchos amigos, parientes regados por toda la región. La familia había organizado todo muy bien, flores bonitas, música suave, ese ambiente respetuoso que se espera en un velorio. Saludé a la viuda, doña Carmen, y a los hijos, les di el pésame. Hice lo que se hace en esas ocasiones. Me quedé ahí platicando con otros conocidos, recordando las historias de don Aurelio, de cómo era una persona buena. El ataúd estaba abierto, como es costumbre aquí en México, y se veía en paz, bien arreglado, con el traje oscuro que siempre usaba en las ocasiones especiales. Era una escena triste, pero normal, nada fuera de lo común. Hasta que, como a las 9:30, ella apareció. Lo primero que me llamó la atención fue la estatura. Debía medir como 2 metros de altura, tal vez hasta más. Era una mujer delgada, vestida con un vestido negro largo y elegante, pero medio anticuado, como si fuera de otra época. Usaba un velo negro que le cubría parcialmente la cara, pero se veía que era bonita, con facciones finas y delicadas. Lo raro es que nadie parecía fijarse en ella, aunque fuera tan alta y llamativa. La gente siguió platicando normalmente, como si fuera invisible. Pensé que tal vez sería alguna pariente lejana que había venido de lejos, alguien que la familia no veía desde hace mucho tiempo. Entró a la sala del velorio caminando despacio, con una elegancia extraña, casi como si estuviera flotando. Se fue derecho al ataúd y se quedó ahí parada, viendo a don Aurelio. Lo que me puso incómodo fue la forma en que lo veía al muerto. No era una mirada de tristeza o despedida, como todo mundo ahí. Era una mirada diferente, intensa, como si lo estuviera estudiando, analizando algo. Se quedó ahí como 10 minutos, completamente inmóvil, nada más observando. Yo estaba del otro lado de la sala, pero no podía dejar de verla. Había algo en esa mujer que me inquietaba, una sensación extraña que no podía explicar. De vez en cuando inclinaba la cabeza, como si estuviera escuchando algo que nadie más oía. El velo se movía ligeramente, pero no había nada de aire en la sala. Era como si tuviera un aura propia, un campo de energía alrededor de ella. Traté de preguntarles a algunas personas si la conocían, pero todos decían que no habían visto a ninguna mujer. Eso me confundió aún más. ¿Cómo una mujer de 2 metros de altura podía pasar desapercibida en una sala llena de gente? Empecé a pensar que tal vez estaba viendo cosas, que el estrés del trabajo me estaba haciendo alucinar. Pero ahí estaba, real como cualquier otra persona. Decidí acercarme para estar seguro. Caminé despacio hasta cerca del ataúd, fingiendo que iba a rendir más homenaje a don Aurelio. Cuando llegué cerca, volteó la cabeza hacia donde yo estaba. Fue ahí cuando sentí un frío en la espalda que nunca había sentido en mi vida. Los ojos eran completamente negros, no tenía blanco, no tenía pupila, nada.
Era como ver dos hoyos profundos y me estaba viendo directamente, como si supiera que yo podía verla. Sonrió ligeramente y aunque fuera a través del velo, me di cuenta de que había algo mal con esa sonrisa. Me quedé ahí parado, sin poder moverme, viendo a esa mujer extraña. Se inclinó sobre el ataúd, como si fuera a susurrarle algo al oído a don Aurelio. No pude oír lo que dijo, pero vi sus labios moviéndose. Después pasó la mano sobre la cara del muerto, en un gesto que parecía cariñoso, pero que me dio escalofríos. Era como si se estuviera despidiendo de un viejo conocido, o peor aún, como si estuviera reclamando algo. Traté de alejarme, pero las piernas no me obedecían. Era como si estuviera hipnotizado por esa escena bizarra. Siguió ahí por algunos minutos más, siempre con esos ojos negros fijos en mí de vez en cuando, como si me estuviera incluyendo en algún ritual que yo no entendía. El ambiente alrededor siguió normal. La gente platicando, llorando, rindiendo sus homenajes, ajena a lo que estaba pasando justo enfrente de ellos. De repente, se alejó del ataúd y empezó a caminar hacia donde yo estaba. El corazón se me disparó y por fin pude moverme. Salí de ahí lo más rápido que pude, pero no quería parecer irrespetuoso saliendo corriendo de un velorio. Caminé rápido hasta el baño de la funeraria. Necesitaba un momento para recomponerme, para tratar de entender qué estaba pasando. El baño era chiquito, con nada más un excusado y un lavabo, alumbrado por un foco débil que parpadeaba de vez en cuando. Me vi en el espejo y estaba pálido, sudando frío. Traté de calmarme, respirar profundo, convencerme de que estaba imaginando cosas. Abrí la llave y me eché agua fría en la cara, tratando de volver a la realidad. Fue cuando oí que se abría la puerta atrás de mí. Cuando me volteé, ahí estaba. Dentro del baño chiquito, su estatura se veía aún más impresionante. El techo era bajo y tenía que agachar un poco la cabeza para caber en el espacio. El foco débil parpadeaba más intensamente ahora, creando sombras extrañas en su cara. El velo se había caído un poco y podía ver más detalles de la cara. La piel era muy pálida, casi transparente, y parecía brillar con luz propia. No dijo nada, nada más se quedó ahí parada, viéndome con esos ojos completamente negros. El silencio era ensordecedor. Nada más se oía el ruido del foco parpadeando y mi respiración acelerada. Traté de hablar, preguntarle quién era, qué quería, pero las palabras no me salían. Era como si se me hubiera cerrado la garganta completamente. Dio un paso hacia donde yo estaba, y el piso pareció temblar bajo sus pies. Fue ahí cuando sonrió de verdad por primera vez. Y cuando abrió la boca, vi la cosa más aterrorizante de mi vida. Los dientes eran todos filosos, como navajas, puntiagudos como los de un tiburón. No eran dientes humanos, eran instrumentos para cortar, brillando en la luz débil del foco. La boca se abrió más de lo que debería ser posible, mostrando filas y más filas de esos dientes mortales. Y lo peor, siguió sonriendo, como si eso fuera lo más normal del mundo. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Estaba completamente paralizado, recargado en el lavabo, sin tener a dónde huir. Inclinó la cabeza hacia un lado, todavía con esa sonrisa macabra, como si estuviera estudiando mi reacción. Los ojos negros parecían chupar toda la luz del ambiente, creando una oscuridad alrededor de ella que no tenía sentido. Levantó lentamente una de las manos hacia donde yo estaba. Los dedos eran demasiado largos, con uñas que parecían garras afiladas. Cuando su mano se acercó a mi cara, sentí un frío que venía de adentro, como si mi sangre se estuviera congelando en las venas. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero no pasó nada. Cuando abrí los ojos otra vez, algunos segundos después, ya no estaba ahí. Había desaparecido simplemente, como si nunca hubiera existido. El baño volvió a la normalidad.
El foco dejó de parpadear. El silencio fue reemplazado por los sonidos apagados del velorio del otro lado. Pero el olor se quedó. Un olor dulce y empalagoso, como flores podridas mezcladas with tierra de panteón. Me quedé ahí parado unos minutos, temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Salí del baño en estado de shock. Las piernas apenas me sostenían y estaba sudando frío. Regresé a la sala del velorio, pero no podía concentrarme en nada. La gente siguió platicando normalmente, como si no hubiera pasado nada. La busqué entre la multitud, pero no la vi en ningún lado. Era como si se hubiera materializado nada más para mí, nada más para enseñarme esos dientes horribles y después desaparecer. Traté de platicar con algunas personas, preguntarles si habían visto a una mujer muy alta, pero todos me veían con cara de confundidos. Algunos hasta me preguntaron si me sentía bien, porque estaba muy pálido. Inventé cualquier pretexto, dije que tenía dolor de cabeza y salí de la funeraria lo más rápido posible. En el estacionamiento, volteé para atrás una última vez, con miedo de verla en la ventana o en la puerta, pero no había nadie. Mi nombre es Roberto. Vivo en México, en Jalisco, y heredé un rancho de mi tío que murió el año pasado. La propiedad está medio aislada, como 40 minutos de la ciudad más cercana, pero el precio estaba demasiado bueno para rechazarlo. Mi esposa Elena y yo estábamos pasando por una etapa financiera complicada. Entonces, cuando el abogado me habló de la herencia, parecía que nuestra suerte había cambiado. El rancho tenía como 20 hectáreas, una casa sencilla pero en buen estado, y lo mejor de todo, un pozo artesiano que garantizaba agua gratis. Al menos eso pensaba en ese tiempo. Desde los primeros días, noté que había algo raro con los animales que se quedaron en la propiedad. Había unas gallinas que dejó mi tío y estaban medio raras. No era enfermedad, era su comportamiento. Se ponían agitadas cerca del pozo, cacareaban sin parar cuando iba a buscar agua, y algunas habían empezado a perder las plumas de manera medio irregular. Pensé que sería estrés del cambio o qué sé yo. Elena dijo que eran ideas mías, que yo estaba nervioso con la mudanza y proyectando eso en los animales. Pero yo sabía que había algo mal ahí. El agua del pozo tenía un sabor medio diferente, no estaba mala, pero tenía un sabor que nunca había sentido antes. Era como si tuviera un sabor metálico bien sutil, casi imperceptible. Elena no sentía nada, decía que era agua normal, pero yo siempre notaba esa diferencia. Lo raro es que después de algunas semanas tomando esa agua, empecé a tener unos sueños muy vívidos, casi demasiado reales. Soñaba con personas que nunca había visto en mi vida, siempre cerca del pozo, siempre con expresiones de desesperación. Despertaba sudando frío, con la sensación de que había vivido eso de verdad. Las plantas alrededor del pozo también estaban raras. Había una vegetación bien tupida ahí, pero las hojas tenían un color medio amarillento. No era el verde normal que esperas. Algunas plantas habían crecido de manera medio chueca, como si estuvieran tratando de alejarse del pozo. Yo no entendía mucho de agricultura, pero eso no parecía normal. Elena dijo que tal vez sería el tipo de suelo, que cada región tenía sus características, pero yo sentía que había algo más detrás de todo eso. Fue al final del segundo mes que decidí limpiar el pozo. El agua estaba saliendo con menos presión, y me imaginé que debía haber algún tapón allá abajo. Llamé a mi cuñado Miguel para que me ayudara. Él entiende más de esas cosas que yo. Compramos una bomba de agua más potente y unos equipos para hacer la limpieza bien. Miguel trajo unas lámparas a prueba de agua y cuerdas, porque íbamos a tener que bajar hasta cierta profundidad para ver qué estaba pasando. Yo estaba animado, pensando que después de la limpieza el agua iba a volver a la normalidad y los problemas se iban a acabar.
Cuando empezamos a sacar el agua del pozo, lo primero que notamos fue el olor. No era podredumbre exactamente, pero había un olor medio dulce y empalagoso que se hacía más fuerte conforme bajaba el agua. Miguel hizo cara de asco y dijo que tal vez sería algún animal que se había caído ahí adentro y se estaba descomponiendo. Tenía sentido. Entonces seguimos con el trabajo. La bomba estaba funcionando bien y en algunas horas logramos bajar el nivel del agua considerablemente. Fue ahí cuando empezamos a ver las primeras cosas raras en el fondo. Primero fueron objetos pequeños que brillaban con la luz de la lámpara. Miguel bajó con una cuerda amarrada en la cintura mientras yo la sostenía arriba. Me gritó que había encontrado algo, y cuando subió tenía una cadena de oro en la mano. Era una cadena femenina, delicada, con un dije en forma de corazón. Estaba medio oscura por el tiempo, pero se veía que era oro de verdad. Pensé que tal vez sería de alguna mujer de la familia de mi tío, que se había caído en el pozo por accidente. Miguel dijo que iba a bajar otra vez para ver si había algo más. En la segunda bajada, Miguel se quedó más tiempo allá abajo. Yo le gritaba preguntándole si estaba todo bien, y me contestaba que sí, pero su voz estaba diferente, medio temblorosa. Cuando subió esta vez, trajo más cosas, un anillo, una pulsera, y lo que me perturbó más, una credencial de elector toda deteriorada por el agua. Pude leer el nombre aunque el documento estaba dañado. María Esperanza Vázquez. La foto estaba irreconocible, pero se veía que era una mujer joven. La fecha de nacimiento indicaba que tendría como 25 años cuando se expidió la credencial, en 1987. Miguel y yo nos vimos sin saber qué decir. Decidimos bajar los dos juntos esta vez. Yo tenía un frío en el estómago que no podía explicar, pero necesitaba ver con mis propios ojos qué más había allá abajo. Amarramos dos cuerdas y bajamos despacio, con las lámparas alumbrando el fondo del pozo. El olor estaba más fuerte ahí adentro, y empecé a sentir un mareo raro, como si el aire estuviera demasiado pesado. Miguel estaba a mi lado, rebuscando en el lodo del fondo, cuando encontró más objetos. Esta vez eran zapatos, varios pares de zapatos femeninos de épocas diferentes. Algunos eran más modernos, otros parecían bien antiguos, de los años 80 o 90. Todos estaban en estado terrible, pero todavía se podía identificar que eran de mujeres. Lo que más me perturbó fue encontrar una bolsa de piel casi intacta. Estaba enterrada más profundo en el lodo, y cuando la jalé, sentí que tenía peso. La abrí ahí mismo, con las manos temblando, y adentro había más documentos, dinero viejo, labial y varias fotos. Las fotos estaban pegadas unas con otras por la humedad, pero logré separar algunas. Eran fotos de una mujer morena, bonita, siempre sonriendo, en varias situaciones. En una fiesta, en la playa, con amigas. En el reverso de una de las fotos estaba escrito: "Para mi amor, con cariño, Esperanza". Era la misma mujer de la credencial que habíamos encontrado antes. Miguel me estaba viendo con una expresión de horror que nunca había visto en su cara. Seguimos buscando y encontramos más cosas personales, aretes, más cadenas, relojes parados y lo que me puso completamente en pánico, pedazos de tela que parecían ser de ropa. No eran trapos viejos, eran pedazos de vestidos, blusas, faldas, todos de colores y estilos diferentes. Algunas telas todavía tenían estampados visibles, otras estaban completamente desteñidas. Miguel agarró un pedazo de tela azul con flores pequeñas y dijo que parecía ser de un vestido de fiesta. En ese momento, empecé a sentir que no era nada más coincidencia, que esos objetos no se habían caído en el pozo por casualidad. Cuando subimos, nos quedamos los dos en silencio por un rato, nada más viendo los objetos tirados en el suelo. Elena había salido a la ciudad,
Entonces éramos nada más nosotros dos tratando de procesar lo que habíamos encontrado. Miguel fue el primero en hablar. Dijo que teníamos que llamar a la policía, que eso no era normal. Pero yo me asusté porque técnicamente la propiedad era mía ahora. Y si la policía descubría que había algo mal ahí, podía perder todo. Además, no teníamos certeza de lo que realmente había pasado. Podían ser objetos que se habían caído en el pozo a lo largo de los años, sin ninguna conexión con crímenes o desapariciones. Decidimos hablarles a algunos parientes más grandes de la familia, para ver si alguien sabía algo sobre la historia de la propiedad. Primero le hablé a mi tía Rosa, hermana de mi tío fallecido, que vivía en Guadalajara. Cuando le pregunté sobre el rancho y mencioné que había encontrado objetos extraños en el pozo, el silencio del otro lado de la línea me puso nervioso. Se tardó en contestar, y cuando habló, la voz estaba diferente, medio temblorosa. Dijo que no debía haber tocado el pozo, que mi tío siempre le avisó a la familia que nunca tocaran ese pozo. Le pregunté por qué, pero dijo que no podía hablar de eso por teléfono. Miguel sugirió que les habláramos a otros parientes, entonces tratamos de contactar a un primo de mi tío que vivía en una ciudad vecina. Don Fernando era más grande y conocía bien la historia de la familia. Cuando le expliqué la situación, suspiró profundo y dijo que ya esperaba que algún día alguien fuera a descubrir esas cosas. Contó que en los años 80 y 90, varias mujeres jóvenes de la región habían desaparecido sin dejar rastro. Siempre eran mujeres bonitas, en el rango de los 20 a los 30 años, que se esfumaban de la nada. Las familias hacían denuncia, pero la policía nunca lograba encontrar nada. Don Fernando dijo que en esa época, mucha gente sospechaba que había algo mal con esa propiedad, porque varias de las mujeres que desaparecieron habían sido vistas por última vez en la carretera que pasaba cerca del rancho. Mi tío siempre negó cualquier participación, pero los vecinos se quedaron desconfiados durante años. Contó que mi tío era conocido por ser muy reservado y medio raro con las mujeres. Nunca se casó, vivía solo, y cuando aparecía en la ciudad, siempre se quedaba viendo a las mujeres jóvenes de una manera que incomodaba a todo mundo. Hubo una época en que los papás de la región les prohibían a sus hijas pasar cerca de la propiedad solas. Cuando colgué el teléfono, tenía una sensación horrible en el estómago. Elena había regresado de la ciudad y se dio cuenta de que yo estaba raro. Preguntó qué había pasado, pero no pude contarle todo. Dije nada más que habíamos encontrado algunos objetos antiguos en el pozo y que estaba preocupado por la calidad del agua. Sugirió que mandáramos a hacer un análisis del agua para estar seguros de que no había nada peligroso. Estuve de acuerdo, pero sabía que el problema era mucho más grande que contaminación. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todas esas mujeres, en sus familias que nunca supieron qué les pasó, y en el hecho de que yo había estado tomando agua de ese pozo durante 2 meses. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dejar de pensar en esos objetos, y cada vez que veía el pozo, sentía un nudo en el estómago. Elena notó que yo estaba tomando nada más agua embotellada y preguntó si había algo malo con el pozo. Inventé un pretexto sobre posible contaminación y dije que era mejor esperar los resultados del análisis que nunca mandé a hacer. Miguel me visitaba casi todos los días y nos quedábamos platicando bajito sobre qué debíamos hacer. Él insistía en que teníamos que llamar a la policía, pero yo seguía con miedo de las consecuencias. La propiedad era todo lo que tenía, y si la perdía, no sabía cómo iba a mantener a mi familia. Una semana después de encontrar los objetos, empecé a tener pesadillas más intensas. No eran nada más sueños vagos como antes, eran escenas muy específicas y detalladas. Veía mujeres caminando por la carretera enfrente de la propiedad, siempre solas, siempre de noche. Veía a mi tío platicando con ellas, ofreciéndoles ayuda,
un vaso de agua. Y después las veía siendo empujadas al pozo, gritando, pidiendo auxilio. Despertaba sudando frío, con el corazón disparado, y Elena preguntaba qué estaba pasando. Yo decía que era nada más pesadilla, pero sabía que esas imágenes eran demasiado reales para ser nada más producto de mi imaginación. Elena empezó a preocuparse por mí. Dijo que estaba flaco, pálido, que no estaba comiendo bien. Tenía razón, había perdido el apetito completamente. Cada vez que trataba de comer algo, me acordaba de esas fotos de Esperanza, de su sonrisa, y pensaba en cómo se debe haber sentido en los últimos momentos de su vida. Miguel sugirió que nos fuéramos de la propiedad por unos días para que yo descansara la cabeza, pero no podía. No teníamos dinero para quedarnos en hotel y además sentía que si me iba de ahí, nunca más iba a tener valor de regresar. Y necesitaba descubrir la verdad sobre lo que había pasado. Fue entonces que decidí hacer algo que sé que estuvo mal, pero en ese momento parecía la única opción. Agarré todos los objetos que habíamos encontrado en el pozo y los escondí en un baúl viejo en el cuarto de azotea de la casa. No podía tirarlos, porque sentía que sería como borrar la última prueba de la existencia de esas mujeres. Pero tampoco podía dejarlos a la vista, porque Elena los podía encontrar y hacer preguntas que no sabía cómo contestar. Miguel pensó que me estaba volviendo loco. Dijo que esconder evidencias era delito, pero no podía pensar bien. Estaba en una situación imposible. Si contaba la verdad, podía perder todo. Si me quedaba callado, iba a vivir el resto de mi vida sabiendo que había encubierto crímenes horribles. 3 días después, recibí una llamada que cambió todo. Era mi tía abuela Isabel, hermana mayor de mi abuelo, que vivía en una ciudad lejana y rara vez hablaba con la familia. Tenía 80 y tantos años y una memoria impresionante. Cuando supo que yo estaba viviendo en la propiedad de mi tío, se puso muy agitada. Dijo que necesitaba contarme unas cosas sobre esa tierra, sobre nuestra familia, cosas que nunca le había dicho a nadie porque había prometido guardar el secreto. Pero ahora que yo estaba ahí, ya no podía quedarse callada. Isabel me contó que nuestra familia tenía una historia muy sombría ligada a esa propiedad. Dijo que mi bisabuelo y otros antepasados hacían rituales extraños alrededor de ese pozo, rituales que involucraban sacrificios. No sabía exactamente los detalles porque era niña en esa época, pero se acordaba de ver a los hombres de la familia reuniéndose de noche, siempre con mujeres jóvenes que nunca más eran vistas después. Dijo que el pozo no era nada más una fuente de agua, era un lugar sagrado para ellos, donde hacían ofrendas a alguna entidad que no sabía explicar. Su voz estaba temblando mientras hablaba, y yo sentía un frío en la espalda que iba aumentando con cada palabra. Dijo que cuando era adolescente, una vez escuchó una conversación entre mi bisabuelo y otros hombres, hablando sobre cómo el pozo aceptaba las ofrendas y cómo eso traía prosperidad a la familia. Isabel contó que siempre sospechó que mi tío había continuado con esas prácticas, porque nunca se casó, siempre fue muy reservado, y la propiedad siempre se mantuvo próspera, aunque otros ranchos de la región pasaran dificultades. Dijo que había tratado de olvidar esos recuerdos durante años, pero cuando supo que yo estaba viviendo ahí, ya no podía dormir bien. Me rogó que me saliera de esa propiedad. Dijo que había muchas cosas involucradas ahí, cosas que nuestra familia cargaba desde generaciones. Cuando colgué el teléfono, las manos me estaban temblando. Todo empezó a tener sentido de una manera terrible. Los objetos en el pozo, las desapariciones, el comportamiento extraño de mi tío, el agua que causaba efectos raros. No era nada más un asesino serial actuando solo. Era una tradición familiar que venía pasando de generación en generación.
Elena llegó a casa en ese momento y me vio sentado en el piso de la cocina, con el teléfono todavía en la mano. Preguntó qué había pasado, y esta vez no pude mentir. Le conté todo: los objetos en el pozo, la plática con los parientes y ahora esta revelación sobre los rituales de la familia. Se quedó en shock, no podía creer lo que estaba oyendo. Elena dijo que teníamos que salir de ahí inmediatamente. Estaba pálida, con las manos temblando, y yo veía el miedo en sus ojos. Dijo que no importaba si nos íbamos a quedar sin casa, sin dinero, que prefería dormir en la calle que pasar una noche más en esa propiedad. Estuve de acuerdo, porque después de la plática con la tía Isabel, tampoco podía quedarme ahí. Esa misma noche, hicimos las maletas con lo poquito que teníamos y nos fuimos a casa de la mamá de Elena en la ciudad. Nos recibió sin hacer muchas preguntas. Vio que estábamos desesperados y dijo que nos podíamos quedar el tiempo que necesitáramos. Pero yo sabía que tenía que hacer algo sobre ese pozo antes de abandonar completamente la propiedad. Al día siguiente, regresé ahí con Miguel y 2 amigos más de él. Llevamos costales de cemento, piedras grandes y todo el material que conseguimos para sellar ese pozo de una vez por todas. No quería que nadie más tuviera acceso a esa agua, que nadie más descubriera los secretos que estaban enterrados allá abajo. Trabajamos todo el día, echando piedras, escombro, y después vaciamos varios costales de cemento encima. Miguel preguntó si no iba a llamar a la policía para contar sobre los objetos, pero le dije que no. Esas mujeres ya estaban muertas desde hace décadas. Sus familias probablemente ya habían hecho el duelo, y no quería que mi familia fuera asociada con esos crímenes horribles. Después de sellar el pozo, cerqué toda el área con alambre de púas y puse varias placas de propiedad privada. Prohibido el paso. Quería estar seguro de que nadie iba a poder acercarse a ese lugar. También contraté un cuidador para que vigilara la propiedad. Un hombre mayor que conocía la región y que aceptó vivir en una casita que construí bien lejos del pozo. Le expliqué que el área del pozo era peligrosa, que había problemas de contaminación en el suelo y que nunca debería acercarse por ahí. Aceptó. Dijo que ya había oído historias raras sobre esa propiedad y que no tenía interés en meterse con esas cosas. En los meses siguientes, traté de vender la propiedad varias veces, pero nunca pude. Siempre aparecía algún problema. Ora el comprador se arrepentía a última hora, ora surgía alguna cuestión burocrática que impedía la venta. Era como si esa tierra no quisiera ser vendida, como si estuviera atada a mi familia de alguna forma. Elena dijo que era mejor así, que si la vendía, otra familia inocente podría pasar por lo mismo que nosotros pasamos. Entonces decidí mantener la propiedad, pero nunca más pisar ahí. El cuidador me manda reportes por teléfono. Dice que está todo tranquilo, que nadie trata de entrar al área aislada.